Angiografías, un podcast de la red Manchapod sobre personas y personajes. Hoy... Página 4. Rafaela Carrà. Es conocida por ser cantante, presentadora de televisión, coreógrafa, bailarina y actriz. Angiografías. Antes de seguir, un poco de apoyo al podcasting independiente. En el laberinto, 5 caminos se abren ante ti. Cultura, lucha libre, accesibilidad, experiencias y vivencias. El laberinto del Minotauro VK, en el que cada día recorrerás un sendero en no más de 15 minutos. Búscalo en tu reproductor de podcast. Hola a ti, ya seas persona, mono, culebra o guepardo. Hoy te traigo otro personaje, personaje que espero que te interese y que me gustaría que te sentases aquí conmigo en este comedor, que cojas algo de beber o de comer de todo lo que hay por aquí a tu antojo y que escuches. Y una vez que hayas escuchado, hables, comentes qué te ha parecido. Raffaella Maria Roberta Peloni nació en Bolonia el 18 de junio de 1943, el mismo año que nacieron gente como Mick Jagger, George Harrison, Roger Waters o, fíjate, 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, o llamada Segunda Guerra Mundial, porque desde hace un tiempo todas las guerras son mundiales, en Italia, además. Según el horóscopo llamado occidental, sería Géminis. Según el horóscopo chino, sería Cabra. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, hay un episodio del podcast Atiende, dentro del podcast Cuéntame Hermosura, donde se explica exactamente qué significa todo eso. Raffaella Maria Roberta Peloni nace en una familia sin grandes dificultades o ligeramente acomodada. Estudia en el Colegio de España. Y bueno, ¿por qué fue conocida como Rafaela Carrà? Pues bien, el director y guionista Dante Guardamagna, que trabajó con ella, asoció el nombre que ella tenía, el nombre de Rafaela, con el nombre del pintor Raffaello Sanzio, que vivió entre 1483 y 1520. Y lo relacionó con el pintor Carlo Carrà, que vivió entre 1881 y 1966, o sea, contemporáneo a ellos. Esto fue más o menos en el año 1960 y decidió ponerle el sobrenombre de Rafaela Carrà y así se le quedó siempre. Bueno, esto es el por qué se conoce con este nombre, pero volvamos al orden cronológico. Con 9 años, un amigo de su familia que es director la ve en un viaje a Roma, cuando ella estaba viajando a Roma con su familia, y decide proponerle participar en la película Tormento de Passato. Y actúa en esta película a pesar de que ella quería ser coreógrafa. Con 15 años se apuntó al Instituto de Cinematografía y se especializó como bailarina. Fue obteniendo papeles medianos hasta que en 1965, con 22 años, viaja a Estados Unidos a hacer películas que luego llegan a Italia y a hacer películas con ese toque italiano. Pasó a formar parte del equipo, del elenco del programa del francés Nino Ferrer, con la condición de tener 3 minutos libres, 3 minutos para actuar y hacer lo que le diese la gana. Durante esos 3 minutos demostró un cierto desenfado, una gracia, hacía bailes originales, hacía un movimiento de cabeza que se convirtió en su sello personal. Si ahora mismo si la conoces, si la has visto actuar y estás pensando en el Explota, Explota, Me Expló, por ejemplo, ese giro de cabeza, esos movimientos son marca de la casa, son suyos, son propios.
En 1970, con 27 años que tenía, participó en el programa Canzonissima, donde además demostró ser una gran cantante, utilizó sus dotes musicales, su canto, mucho más a menudo, era una cosa que desarrolló bastante más, y O Escándalo enseñó el ombligo. Recordamos, estamos en un momento en el que, bueno, aparte de que en el propio país de Italia siempre han sido mucho más conservadores, pero en general en esa época el conservadurismo estaba mucho más en boga y que una mujer enseñara el ombligo en televisión era una cosa escandalosa. De hecho, se hizo viral, diríamos hoy en día, se hizo vírico, se hizo muy popular, se conoció el hecho de que Raffaella Carrà había enseñado el ombligo en televisión. En 1971 va de gira por toda Italia, a discotecas, a locales, y hasta 1974, que con 31 años presenta ella sola, como presentadora principal y única, Canzonissima. Pasa en 1975 a presentar el programa Señoras y Señores, un programa en televisión española, dirigido por Valerio Lázarov. Valerio Lázarov fue un director y un realizador de televisión que destacó, que fue muy conocido por su estilo, por su manera de presentar las imágenes, muy novedosa, muy vanguardista, en el que hacía zooms, hacía duplicaciones, hacía el típico tampón de clonar, inversiones, giros, rotaciones, cosas que hasta ese momento en televisión no se habían visto nunca y que eran muy novedosas, muy llamativas, muy vanguardistas. Vamos, que era como cuando coges el WordArt en el Word o en el PowerPoint y haces un texto con todas las figuras diferentes, con todos los efectos y con todos los tipos de letra, ¿no? Pues mira, aunque el ejemplo me parece chorra, sí, era algo así, era poner toda la carne en el asador, vamos, ¿cómo diría? Bueno, como la cortinilla de estrella de Homer, ¿no? Pues algo así, muy, muy por el estilo. También también presentó el programa La Hora de Raffaella Carrà, o sea que ella misma era la protagonista absoluta de ese programa. También a finales de esa misma década, de 1970, participa muy activamente, presenta diferentes programas de televisión y proyectos a lo largo de toda Hispanoamérica. Hay que tener en cuenta que era un momento en el que no había satélites y en el que la televisión no se emitía de un lado hacia otro, sino que todo era presencial. Todos los programas, si tú querías ser conocida en otro país, tenías que ir a ese país a hacer televisión en ese país. Dejando de lado todo el tema de lo que son grabaciones y vídeos, que todo eso no se estilaba para nada. A finales de 1980 trabaja en la RAI, la Televisión Nacional Italiana, y Canale 5, y aparece la idea de una coproducción con muchas televisiones que fuera emitida, fuera radiada, digamos, en diferentes ciudades como por ejemplo Ciudad de México, Moscú, Buenos Aires o Londres. Ya en España, entre 1992 y 1994, presenta el programa Hola Rafaela, programa que se convirtió en un programa muy popular, muy viral, muy a pie de calle, porque tenía este momento en el que ella llamaba por teléfono, producción llamaban por teléfono un número al azar y había que responder antes que cualquier otra cosa Hola Rafaela para ganar un premio, y ella con ese gracejo que tenía, su acento italiano, esa forma de comunicarse, ¿no? De festiva, también desenfadada, creaba esas situaciones, a veces creaba esos momentos cómicos que se han hecho virales, aún a día de hoy se encuentran. También durante este periodo, en el año 93, se emitió a las 8 con Rafaela. Vemos todo el rato que ella es la protagonista de todos los programas. Son programas de variedades, programas en los que había hipnosis, baile, canciones, había danzas urbanas de todo tipo. Y ella era el centro alrededor del cual giraba todas estas partes de la programación. En el año 95 pasa a Telecinco, que esto era muy habitual también en aquel momento, que a día de hoy aún pasa también en algunos momentos, que cuando una televisión ve que algo funciona, lo capta, lo compra el formato, y aunque cambien los nombres, pues al final acaba haciendo prácticamente lo mismo. Antena 3, pero bueno, en este caso fue Telecinco quien compra el formato y lo vende, lo presenta como el programa En Casa con Rafaela.
vuelve a Italia, que yo creo que nunca se fue porque estaba siempre a medio camino entre los dos lugares, y entre 1998 y 2003 presenta Carramba, qué sorpresa. Atención al nombre, hiladísimo. Por esta época más o menos empieza una relación con Gianni Boncompagni y se la conoce también por su música, por sus canciones, por su disco pop bailable, un disco pop de finales de los 80 que fue cultivando durante todo este tiempo, con títulos conocidísimos como Festa, A far l'amore comincia tu, Qué dolor, Rumore, Caliente, Depende, bueno, no, esto es otro. Entre otras de las cosas que había hecho durante mucho tiempo atrás, era el baile que se había inventado ella, o que había patentado su nombre, digamos, a nivel público, a título público, era el toca-toca. Era un baile que, bueno, tenía una serie de gestos así con las manos, con las piernas, arqueando la espalda. Era un baile que normalmente se bailaban dos personas, que también en su momento fue bastante escandaloso. Y es que ella, Raffaella Carrà, era bastante, en ese aspecto, provocadora, sin la intención de provocar. Simplemente ella se divertía, hacía este tipo de cosas, pero era la sociedad la que lo veía como escandaloso. Y cuando hablo de la sociedad me refiero a ciertos sectores solamente, porque para la gente, pues bueno, tuvo mucha aceptación. También entró en relación, en este momento destaco, con Sergio Gabino, otra pareja que tuvo. A lo largo de los 2000 sigue haciendo televisión. Por ejemplo, en Italia presenta The Voice of Italy. Y, por ejemplo, tenemos la gala de los 50 años de televisión española en 2006, o el programa Salvemos Eurovisión, donde apareció Chiquilicuatre, el personaje Chiquilicuatre, interpretado por David Fernández Ortiz, al cual admiramos en este espacio y del cual estamos muy orgullosos, la verdad, que fue en 2008, como ya he dicho. Durante el resto de su vida fue haciendo apariciones en televisión, se han seguido versionando y reproduciendo muchas veces sus canciones, remezclando, utilizando en spots publicitarios, y a veces ella misma aparecía en los spots publicitarios. Y el 5 de julio de 2021, en plena pandemia y todo esto que había pasado, a sus 78 años, murió en Italia de cáncer de pulmón. Raffaella Carrà era una comunista convencida. Ella decía literalmente: yo voto siempre comunista, y decía también, en una disputa entre el trabajador y la empresa, yo siempre estoy del lado del trabajador. Y hay que tener en cuenta, hay que decirlo muy claro, Raffaella Carrà fue también empresaria del espectáculo, ella también fue productora, ella era responsable muchas veces de cuándo se contrataba, de qué condiciones tenían esos trabajadores, de cómo se llevaba a cabo ese entorno laboral, y ella ha protagonizado muchas situaciones que están muy documentadas, en las que claramente tenía ese carácter más del lado de los trabajadores, de respetar el derecho de los trabajadores y ser una comunista autodefinida por sí misma, o sea, reconocida. Y digo yo que si era comunista, ¿por qué tenía tanto dinero? Mira, espera un momento, Ya está bien, Basta. En fin, bueno, como iba diciendo, se autodefinía como comunista, y de hecho a los hechos me remito, y además, obviamente, como feminista. No fue una sola vez, sino que fueron varias veces en las que dio la cara en casos o con indicios de acoso sexual. Ha llegado a parar rodajes o a detener ensayos en casos en los que ha visto que una mujer se ha visto acosada o se ha visto de alguna manera violentada sexualmente. Y ni que decir tiene que ha sido una persona solidaria. Para hacer este episodio me he basado en datos que he ido encontrando en mi experiencia personal, obviamente, datos que he ido encontrando en televisión, en vídeos que están en RTV Play, vídeos que se pueden encontrar por internet en diferentes plataformas. Hay ediciones digitales de revistas de Sociedad del Corazón que se pueden consultar también. En Wikipedia, obviamente, porque ya es que al final uno acaba pasando por ahí sí o sí. Y también
Hay un libro que se titula Nada es eterno salvo la Carrá, escrito por Pedro Ángel Sánchez, que es un periodista de Radio Castilla-La Mancha, que no he leído el libro, pero he leído entrevistas que hace él sobre el libro y he leído comentarios, materiales que se derivan del libro y que recomiendo por lo menos para informarse, y yo cuando tenga un tiempo le daré un tiento también. Bueno, y ahora dime tú, ¿qué opinas de esta angiografía? Espero tu audio o tu comentario escrito. Puedes unirte al grupo de Telegram junto con otra gente estupenda, t.me/manchapod. Mándame tus impresiones por correo, manchapod@gmail.com, o mejor aún, por correo postal. Te paso las señas por privado. También puedes buscar @manchapod en Mastodon, en el servidor oye.social y en otras redes sociales. Antes de marcharnos, un poco de apoyo al podcasting independiente. Cuando la persiana del kiosco Chispas se levanta, la alegría de tiempos pasados entra por todas partes. ¿Te acuerdas de aquellas revistas que leías cuando eras adolescente o de los muchos coleccionables de la época? Cada 15 días, Lorena les echará un vistazo en el que nos reiremos y hasta nos asombraremos de lo que en ella se publicaba. Kiosco Chispas, un podcast de Lorena que puedes encontrar en iVoox y en Spotify. ¡Hasta pronto!